Buenos días, estimados estudiantes. Contenido 4.2, soy el profesor Osvaldo Carreño. Vamos a seguir la continuación. Esta vendría a ser la parte 2 de selección natural, estudio de casos, tipo de selección, resistencia de insectos a los insecticidas, resistencia a la bacteria a los antibióticos, mecanismo industrial, historia evolutiva de la especie humana, historia evolutiva del caballo y registro fósil. Les recuerdo que en esta oportunidad el contenido va a estar dividido en por lo menos como mínimo 2 partes, posiblemente 3, tomando en cuenta que la parte de historia evolutiva de la especie humana es más o menos larga y lo de registro fósil. Sin más que decir, continuemos con la clase. Para recordar las mutaciones, una mutación va a ser el cambio en el ADN, en los alelos que ocurre en un individuo. La mutación que nos interesa para evolución es aquella mutación que va a ocurrir a nivel de la división meiótica, es decir, en las células sexuales, que es la que va a ser susceptible a ser heredada. De allí que entonces podamos decir que las mutaciones van a ser aleatorias. Ahí vamos a tener mutaciones que son benéficas, neutras, o mutaciones que van a ser dañinas. No todas las mutaciones van a ser importantes para la evolución, que es lo que les estaba diciendo al principio. Lo que nos interesa son aquellas mutaciones que le van a incidir en la herencia, y además de incidir en la herencia, que van a proporcionar una ventaja adaptativa al individuo, entendiendo la adaptación como el momento que dijimos, aquello que dijimos en alguna de las clases, que tiene que ver con la reproducción. Entonces, las mutaciones relevantes para la evolución son aquellas que no van a dejar descendientes, por lo tanto son las que ocurren en las células reproductoras, mutaciones que ocurren a nivel germinal. No hay cambios en fenotipos en algunos casos. Algunas mutaciones tienen efectos en el fenotipo del organismo, otras no necesariamente tienen efectos en el fenotipo del organismo. La mutación se puede producir en un segmento de ADN sin ninguna función, o en una región que codifique para una proteína, pero al final no afecte la secuencia como tal. De allí que ese pequeño cambio que va a ocurrir en el fenotipo se ata a partir de una única mutación que causó, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos allí, que el gato se le curvaran las orejas ligeramente hacia atrás. Recordemos parte de relevante aquí. Hay mutaciones, en el caso del fenotipo, tenemos que recordar el concepto que vimos al principio, que iba a ser todo lo que sea medible o cuantificable, además de lo observable. De allí que hay gran cambios en el fenotipo pueden generar, por ejemplo, resistencia de los insecticidas de los insectos hacia los insecticidas, como ejemplo el DDT, que ya fue prohibido porque era altamente mutagénico para los seres humanos y para otras especies, e incidía en la reproducción. Pero no solamente nos podemos quedar con él, nos podemos quedar como ejemplo con otros insecticidas que van a originar resistencia. Resistencia a partir de selección. ¿A qué nos referimos con esto? Que insectos puedan tener una característica que los haga inmunes, y esa inmunidad les dé oportunidad de expresarse, y allí aparezca un grado de especiación donde estos insectos son inmunes a los insecticidas, es decir, van a generar esa resistencia. Las mutaciones a su vez pueden ocasionar la muerte del individuo. Recordemos que estamos hablando de evolución, vamos a hablar de poblaciones como tal. Nos va a interesar ese cambio que va a permitir que se reproduzca a lo largo del tiempo. Las causas entonces de la mutación tenemos errores al leer la secuencia de ADN. Errores van a estar originados por diferentes vías. Una de las vías de la mutación es la radiación, la tenemos por allí, o algunas sustancias químicas, parte de lo que es ambiental. Habiendo aclarado eso, entonces tenemos que hablar que ese cambio en los genes, en el ADN, nos va a permitir que haya un pool genético, variabilidad genética, y esa variabilidad genética se pueda llevar de una población a otra, y eso es lo que vamos a denominar como migración. Ese flujo genético que puede existir entre diferentes poblaciones de una misma especie. Vemos ejemplos de los escarabajos que trabajamos en la parte 1, y además vemos ejemplos de seres humanos, que es lo que tenemos en la imagen. En cuanto al desarrollo, entonces el proceso de desarrollo
se da cuando el embrión se convierte en un organismo adulto y este finalmente muere. Proceso normal de vida de un organismo. En el desarrollo, el genotipo de un individuo se expresa como fenotipo exponiendo los genes a la acción de la selección natural. Estudiamos fenotipo en evolución, sin embargo el fenotipo es la expresión de una expresión genética. De allí que el desarrollo también vaya a implicar cambios evolutivos importantes en los diferentes genes que se están regulando. Se pueden tener efectos importantes en cuanto en la morfología en la cual se va a presentar un adulto. ¿Y para qué decíamos esto? Bueno, dependiendo de esos genes y de ese fenotipo, vamos a tener que estos puedan ser seleccionados o puedan estar sujetos a, por ejemplo, derivas genéticas, donde algunos individuos de una generación pueden, por azar, dejar descendencia y otros no. El ejemplo que habíamos dado es el ejemplo de si matamos a una pareja de escarabajos verdes. Esto es un ejemplo de deriva genética. Ellos tenían la posibilidad de dejar descendencia, pero no lo hicieron. Los genes de las generaciones subsiguientes van a ser los genes de aquellos individuos afortunados que lograron sobrevivir a ese fenómeno de deriva génica. La deriva génica como tal entonces no tiene nada que ver o no va a afectar a la constitución genética de la población, a diferencia de la selección natural, que sí va a influir directamente, ya que no es aleatorio. La selección natural va a actuar sobre un conjunto de rasgos heredables, ciertamente fenotípicos, pero que están traducidos en el ADN. Esta idea propuesta por Darwin de selección natural hace referencia a la diversidad de caracteres y a la reproducción diferencial, debido a que el ambiente no puede sustentar un crecimiento poblacional ilimitado. Este crecimiento se ve limitado por mecanismos de selección natural. No todos los individuos, en este sentido, para la selección natural, van a ser capaces de reproducirse. Y al no ser capaces de reproducirse todos, entonces allí es a donde entra la selección natural a actuar, ya que va a facilitar una reproducción diferencial y como tal estos van a expresar una herencia específica según el resultado de lo que ha tenido la evolución por selección natural. De allí que se pueda originar diferentes adaptaciones, y estas adaptaciones van a ser producto de esa selección. A modo de ejemplo, tenemos que algunas orquídeas van a engañar con formas de insectos, los saltamontes van a mimetizarse con formas de hoja. Esto todo a raíz de secuencias de ADN que ya están preestablecidas, que dan la posibilidad de que el organismo pueda expresar esos genes y que le den alguna ventaja de selección. Las serpientes también pueden hacer mimetismo para parecerse a otras serpientes venenosas. Los pájaros patiazules también entonces tienen algunas adaptaciones por vía de selección natural, en este caso una vía reproductiva de selección sexual, que les va a favorecer que la selección natural actúe sobre ellos. También podemos ver como mecanismo de evolución o de selección comportamientos rituales de cortejo en diferentes aves, abejas o insectos en general. Inclusive en seres humanos se va a dar esta situación. Lo veíamos en alguna de las preguntas del cuestionario. Tenemos que hablar entonces para tener un poquito más claro la selección natural, de la actitud darwiniana. La actitud darwiniana no tiene nada que ver con la adaptación como tal o la actitud propiamente dicho o según el concepto. Tiene que ver con la posibilidad que tiene un individuo de dejar una descendencia considerable que altere como tal la población, o que exprese mayor cantidad de individuos en la población. La actitud de un genotipo entonces va a depender del entorno en el que el organismo se va desarrollando para que le dé ventaja adaptativa. El genotipo más acto durante una edad, por ejemplo, de hielo, el genotipo más acto durante la era de hielo, por ejemplo, probablemente no es un genotipo apto para
un periodo normal donde la edad de hielo desaparece. Son adaptaciones distintas en cuanto al fenotipo del individuo que van a dar como resultado que él pueda expresar o no unas características. De allí que el individuo más apto no va a ser el más fuerte, no va a ser el más rápido, va a ser aquel que se reproduzca más. Y ahí es a donde entra en juego el concepto de eficacia biológica, que es la posibilidad que tiene el individuo de dejar descendencia. Y ese dejar descendencia va a hacer que sus genes perduren en el tiempo. De allí van a surgir diferentes estrategias. Estrategias en cuanto al cuidado de los descendientes. El individuo va a cuidar su descendiente a lo largo de su vida temprana para que éste posteriormente pueda dejar nuevos descendientes o producir miles de crías. Las miles de crías para que un pequeño porcentaje sobreviva. Lo veíamos en los videos que les recomendé de Futurama, en el capítulo de Naturama. Veíamos que los salmones ponían miles de huevos y algunos pocos eran los que sobrevivían. A su vez, estrategias adaptativas que les permitan una mayor facilidad para ser seleccionados por el sexo opuesto, el desarrollo de plumas llamativas que puedan ser llamativas para las hembras. Y tenemos los ejemplos: pingüinos para la cría, camarones para producir miles de cría, y el ejemplo de desarrollar una característica fenotipo extrema para ser seleccionado por la pareja. De allí que entonces que la selección sexual entra en juego, y este es un caso especial de selección natural, donde esa selección sexual actúa como la capacidad que tiene el organismo para conseguir copular con una pareja. Tenemos muchos ejemplos, vamos a nombrar algunos. Por ejemplo, tenemos a los pavos reales, que mantienen esas colas extremadamente grandes que en su ámbito natural le impide volar, pero a las hembras les atrae no el hecho de las plumas como tal extremadamente grandes, sino que si él tiene la posibilidad de desarrollar un plumaje más llamativo con todos los inconvenientes que esto acarrea, entonces él tiene la fortaleza genética para que sus crías también puedan posteriormente dejar esa descendencia. El otro ejemplo que tenemos, elefantes marinos, los teníamos en los videos, donde ellos luchan por su territorio para mantener un número de hembras considerables en el cual puedan dejar su acervo, su contribución genética y perdurar en el tiempo. Las moscas de la fruta van a realizar diferentes danzas para aparearse con otros, inclusive puede llevarse a dar regalos. Los grillos también es otro ejemplo. Las arañas, sobre todo en el caso de las arañas, el macho va a llevar regalos a la araña para que la araña coma y él pueda reproducirse, o sea, la entretiene. Y en los seres humanos, el hecho de que los seres humanos se arreglen también constituye un fenómeno de selección sexual. Generalmente, en teoría, la mujer decide con quién se va a reproducir, generalmente es con la persona, o debería ser, vemos que la sociedad tiene un poquito de locura, debería ser la persona que tiene la mayor capacidad de mantenerla en las condiciones, de mejorar sus condiciones de vida. Para llenar los ejemplos. De allí que la eficacia biológica tenga que ver con el número de descendientes que pueda tener entonces una persona. Los machos, este proceso de eficacia biológica, los machos van a competir por el acceso a las hembras, la cantidad de tiempo que pueden pasar apareándose con ellas, por cantidad de esperma del cual ellos puedan fecundar un óvulo, por la cantidad, se producen miles de millones de espermas para poder fecundar un óvulo. En las hembras van a elegir con cuáles machos se van a parear, durante cuánto tiempo se van a parear con ese macho, e incluso el esperma de cuál de los machos fecunda sus óvulos. Evidentemente el ser humano está un poquito complicado, aunque hay estudios que han señalado que la mujer puede, no conscientemente evidentemente, puede generar anticuerpos para los espermas que no son factibles para generar una descendencia dentro de ella.
Ya eso es cuestión de curiosidad de ustedes si quieren profundizar un poquito más en el tema. Entonces la reproducción de organismos, tanto en plantas como animales, siempre va a estar tendiente a, no había dicho el tema inicial. Para la selección artificial se hace un tipo de selección, ciertamente es de selección natural, pero esa selección emula a condiciones de selección natural que vamos a buscar características deseables para reproducir ciertos organismos, sean plantas o animales, deseables para el ser humano. Ahí tenemos ejemplos del brócoli y el coliflor que fueron siendo seleccionados a partir de un ancestro común para la alimentación de los seres humanos. Podemos nombrar otro ejemplo, por ejemplo el ejemplo del maíz. El maíz en sus inicios, la semilla era más pequeña que un grano de arroz. De hecho, los arroz también serían un ejemplo de selección artificial, ya que los granos actuales son mucho más grandes que los granos originales de la planta silvestre de arroz. De ahí que se vayan a generar entonces adaptación o características adaptativas, y estas características le van a dar una ventaja al individuo para esa reproducción. Podemos, dentro de las ventajas adaptativas, podemos tener evasión de depredadores, una proteína que funcione a una temperatura más adecuada y por lo tanto ese individuo pueda sobrevivir. Por ejemplo, los peces en el Ártico o las plantas árticas. También podemos tener los otros extremos en los desiertos, temperaturas muy altas, que le dan al individuo como tal las condiciones de adaptación para ese ambiente. Para tener adaptado para ese ambiente también está en juego que hay un nicho ecológico que puede llenar y por lo tanto se puede reproducir más y dejar una población más grande. Entonces esas características son valiosas para el individuo, pero también para la población y por consiguiente para que sean importantes para la adaptación. De allí entonces las características de mimetismo, de tamaño, que puede desarrollar los diferentes individuos sean importantes para poder reproducirse. Tenemos allí también ejemplos de los murciélagos con el ejemplo de la ecolocalización. Pueden darse casos de coevolución donde dos o más especies van a influir mutuamente en la evolución de la otra. Así, por ejemplo, un cambio evolutivo en la morfología de una planta podría afectar la forma en la que el herbívoro se va a alimentar de ella. A su vez, esta diferencia a su vez va a causar que el herbívoro como tal busque mediante procesos de reproducción adaptativa y selección como tal, busque de evolucionar, no de forma consciente, pero sí influye en este caso que vaya a desarrollar mecanismos para poder alimentarse de ella. Un ejemplo de ello podemos hablar de la jirafa o pues de los elefantes, de la lengua de los elefantes. Distintas especies entonces van a tener interacciones entre sí que pueden ser cercanas para el proceso de coevolución. Ahí el ejemplo de una planta de acacias, la cual tiene, además de espinas, desarrolla en algunos casos en esas espinas una cavidad que le permite a las hormigas estar presentes allí. Entonces tiene dos vías de protección: las hormigas que van a picar al que se la vaya a comer, a su vez como las espinas, que también son un mecanismo de protección como tal. Las relaciones pueden ser de depredador-presa o parásito hospedero, especiaciones competitivas o interrelaciones mutualistas. Muchas plantas, por ejemplo, en su polinización son dependientes unas de otras y de las relaciones no van a ser netamente exclusivas. Dábamos el ejemplo de las acacias con las hormigas, pero también lo podemos dar con abejas que van a polinizar diferentes plantas o diferentes plantas, no solamente los cultivos, sino otras plantas que se ven beneficiadas por la polinización que puede hacer ella al buscar el néctar, así como muchos otros insectos que han coevolucionado con las plantas. La mayoría de las veces lo vamos a ver con coevolución en plantas, que ha desarrollado, tiene más tiempo y han desarrollado ese mecanismo. El otro concepto que tenemos que aclarar es el de la microevolución, el cual se va a dar a pequeña escala
generalmente con un grupo pequeño de alelos de una población. Las poblaciones como tal va a ser el grupo de organismos que se van a reproducir entre sí, por lo tanto van a compartir el mismo acervo genético general con algunas variaciones. La microevolución entonces la vamos a definir como un cambio en la frecuencia genética de una población. Los mecanismos entonces de microevolución va a ser la mutación, la migración o flujo genético, la deriva génica, la que dijimos que era por el azar, y la selección natural. Dentro de estos mecanismos de microevolución, entonces vamos a tener la especiación, en la cual se va a dar el fenómeno donde individuos van a desarrollar nuevas especies. En este caso, la pregunta esencial es qué son las especies y cómo evolucionan las nuevas especies. Evolucionan por cambios mutuos aleatorios que ocurren en un grupo de individuos que tienen la posibilidad de ese cambio pasarlo a la siguiente generación. Vemos ahí el ejemplo de la mosca de la fruta, que tuvieron que trabajar en tercer año, si no lo trabajaron por cuestiones de tiempo. Vemos moscas silvestres, que serían estas, y vemos unas moscas mutantes, nos damos cuenta por el color de hoja. A modo de ejemplo, tenemos entonces las arañas de cara feliz, que han ido desarrollando un mimetismo como tal para, en este caso, reproducirse entre ellas, y se consideran estas de la misma especie. En la naturaleza hay muchos casos en los cuales es difícil hacer la explicación de ese mecanismo de microevolución. Sin embargo, cuando se hace un estudio más a profundidad de los mecanismos que están ocurriendo, podemos ver que hay un caso de especiación propiamente dicho cuando vemos el resultado final de esos individuos. Para el ejemplo que mencionamos allí, tenemos un híbrido, pues los híbridos también pueden dar origen a nuevas especies siempre y cuando el híbrido tenga la posibilidad de aparearse, es decir, se produzcan machos y hembras híbridos. Caso de, vamos a dar el ejemplo de la mula. La mula es un híbrido, pero que no influye en la evolución porque ella es estéril, y ocurre con la mayoría de los híbridos. La mayoría de los híbridos van a ser estériles. Tenemos alguna de las preguntas. Entonces, la especiación va a ser el suceso, el fenómeno que va a producir nuevos linajes, y esos nuevos linajes pueden producir nuevas especies. ¿Cómo va a ocurrir los procesos de especiación? Van a ocurrir por dos vías. Una de las vías es aislamiento geográfico, o van a ocurrir por flujo genético. Los aislamientos geográficos, al tener una población aislada, esta población puede desarrollar vía que haya vía de aislamiento geográfico, puede generar especiación aleopátrica, que se da en pequeñas poblaciones, ya que el pool genético es menor, y esos pequeños cambios que hay pueden verse multiplicados si en ese ambiente tienen la posibilidad de reproducirse en mayor cantidad. Ocurre mucho, lo estamos viendo aquí con insectos, pero ocurre mucho con bacterias, microorganismos. De hecho, ellos tienen la mayor posibilidad de hacer especiación, pasar de una especie a otra, ser una especie resistente a los antibióticos. Por ejemplo, el consumo de antibióticos ha sido ya regulado, porque anteriormente consumían antibióticos hasta para darle a los animales para que desarrollaran más carne, eso más rápido, se enferman menos, y se enferman menos, tienen mayor posibilidad de producir carne útil, y esa carne útil la consumimos nosotros, dándose el caso que el antibiótico siempre va a estar presente, y por lo tanto nuestro cuerpo va a estar atacando constantemente a los microorganismos que tenemos dentro de nosotros, y esos microorganismos entonces pueden evolucionar, van a ser sujetos de selección natural. Aclarada esta parte, tienen la lámina, de todas maneras recuerden que tienen la lámina para descargarla si desean profundizar o copiar los ejemplos. También tenemos coespeciación, donde hay una relación de dos especies muy cercanas que dando lugar a una especiación paralela. La coespeciación ocurre especialmente entre los parásitos y los hospedadores. Tenemos allí garrapatas y roedores, sería el ejemplo allí para coespeciación. También da entre piojos humanos, entre pulgas y las diferentes especies en las que pueden estar. Para macroevolución tenemos que la macroevolución va a ser la evolución a gran escala, por lo tanto ya va a ocurrir
en las poblaciones y va a resumir la historia global de vida, estabilidad y cambio en la aparición de nuevos linajes, así como en la extinción que pueda haber ocurrido en estas poblaciones. De allí que se va a hacer referencia como tal a la especie. Entonces la macroevolución va a tener su origen, por ejemplo, los ejemplos que estamos mencionando, podemos hablar del origen de los mamíferos, de la radiación de las plantas con flor. Va a constituir, o sea, construye a partir de la macroevolución la historia de vida utilizando las diferentes pruebas disponibles. Por eso que estábamos viendo los árboles filogenéticos. ¿A través de qué? De las pruebas geológicas de los fósiles de los organismos vivos. Sobre todo los fósiles nos ayudan a entender cómo fue cambiando el individuo a través del tiempo. Entonces la macroevolución la vamos a ver en a veces millones de años. Patrones de macroevolución, entonces vamos a tener el éxtasis, donde muchos linajes de árbol de vida muestran éxtasis, que simplemente quiere decir que no cambian mucho durante un largo tiempo. En este caso hablamos de fósiles vivientes, el ejemplo que tenemos allá, de cambio en los caracteres, donde el cambio de los caracteres va a ser aquel donde los linajes pueden cambiar rápida o lentamente. Los cambios en un carácter pueden darse en una dirección o pueden revertirse. El desarrollo, en este caso, como ejemplo, tenemos el desarrollo de los segmentos en los trilobites. También tenemos como ejemplo allí la formación de linajes, que va a ser un fenómeno de especiación donde los patrones de formación de linajes pueden identificarse mediante la construcción y el examen de un árbol filogenético, o de las filogenías que pueden ser lentas o rápidas. Y también podemos tener allí entonces el proceso de extinción, el cual puede tratarse de un suceso frecuente o raro dentro de un linaje, o suceder simultáneamente en múltiples linajes. Cuando ocurre simultáneamente en múltiples linajes, hablamos de extinción masiva. Más del 99% de las especies que ha existido en la Tierra se ha extinto en algún momento. La última extinción que conocemos directamente, además de esta que estamos ocasionando los seres humanos, es la que ocurrió con los dinosaurios en el Triásico-Jurásico, si no me equivoco. Esa ha sido toda la parte 2, gracias por su atención. Para la parte 3, entonces ya es evidente que nos queda la parte 3, hablar de registro fósil y hablar de la evolución humana, la evolución del caballo y otro ejemplo de línea evolutiva. Que tengan feliz día.